Pues comenzamos el cuarto día. Nos acabamos de acercar a Insa a volver a ver estas espectaculares vistas. Y bueno, como recomendación, se ve mucho mejor por la tarde porque no te da el sol de cara y la montaña por la tarde se ve muchísimo mejor. Vamos a ir hacia Torla y vamos a pasar por el cañón de Añisclo, que tenemos otra rutita. Así que vamos allá. Íbamos de camino a Sanúrbez a hacer la rutilla por el cañón de Añisclo, que nos lo habían recomendado, y es increíble, es espectacular, una auténtica pasada. Como siempre, la cámara no recoge bien la inmensidad de la montaña. Pues ya llegamos. Nos ha tocado aparcar aquí un poquito para arriba del parking, porque estaba hasta arriba, pero aquí empezamos la ruta. Si queréis venir por el puente antiguo, tenéis que subir por aquí. Y aquí tenemos el camino. ¿Qué nos puedes contar así del señor Sanlúcar? Pues esta es una iglesia de una ermita del siglo VIII que se construyó en honor a Sanúrbez, que bueno, tiene una historia que está a caballo entre la historia y la leyenda. Básicamente su historia es que fue capturado y esclavizado por gallegos, después por musulmanes. Finalmente consiguió escaparse salvando las reliquias de dos niños santos, San Justo y Pastor, y vino a vivir a esta ermita. Vamos, que no era una ermita, era una cueva, vino a vivir a esta cueva. Después se hizo sacerdote y se fue a vivir a otra cueva, muriendo a los 100 años, que en el siglo VIII estaba muy bien. Y finalmente pues aquí construyeron la ermita en su honor, donde ahora mismo se hacen 4 peregrinaciones anuales, romerías, el martes de Pentecostés, el 1 de mayo, 14 de septiembre y 15 de diciembre, para pedir que llueva y que el efecto de la lluvia sea benefactor y no sea destructivo. Y eso os cuento. Pues ahí lo tenéis. No va a ser un paseíto, luego va a haber que subir esto. Que 50 metros parecen pocos, pero en poco recorrido acaba siendo bastante. ¡Ulo! ¿Te has hecho daño? Sí, digo no. ¿Qué hostión me da? Maldito árbol, el cabezazo. Bueno, pues acabamos de cruzar el puente y había un cartelito que nos ha indicado que la ruta es circular, que por aquí se va hacia el parking. Es una subidita más. Ahí. Y, mira, por aquí tenemos otro cartel para ver el molino de Aso. Si os lo queréis saltar, tampoco os perdéis mucho. Todo se ha dicho. Pues está esta pared
las ruedas ahí dentro, las piedras de molino, que casi ni se ve por la vegetación, bueno, lo que se ve en la cámara. Y ya está. Ya estamos llegando al coche y como resumen de esta rutita, nosotros hemos tardado al final 1 hora clavada, porque claro, nosotros entre que paramos, grabamos, sacamos fotos y demás, pues siempre se te va un poquito más de tiempo, pero sí, 40 minutos yo creo que sí se hace. Y además no es que sea muy difícil, ¿no? Nosotros que estamos un poquillo cogidos de la garganta y tal, la hemos hecho bien. Y ya en el coche, nuestra siguiente parada es Fanlo. Agüita fresquita de montaña, qué bien sienta, sobre todo para cuando hay que subir estas cuestas. Y después de unos cuantos kilometrillos hemos llegado al camping de Torla. Ya hemos comido, hemos montado la rafia más o menos y vamos a montar la tienda. ¿Cómo estaba el agua de la piscina? Congeladísimo. Y te has metido Un pie. Casi me lo tienen que amputar. Ay. Pues ya nos hemos dado un bañito en la piscina. Sea. Bueno, sí, me he dado un bañito en la piscina porque el agua, la verdad es que estaba muy fría, pero es que yo no puedo por menos que darme un bañito. Entonces, ahora nos vamos a ir hasta Broto, vamos a comprar unas garrafitas de agua en un supermercado que hay allí, vamos a ver el pueblo, una cascada que hay al lado del pueblo, la cascada del río Sorrosal, y a la vuelta vemos Torla y compramos el billete para mañana para la ruta. Pues ya estamos en Broto. Ahora nos hemos dado cuenta, mirando en el mapa, que aquí hay una cárcel que tiene visita guiada. Así que vamos a acercarnos a ver los horarios, si está abierto ahora o a ver, no sé, qué nos encontramos. Encontramos, era justo la calle que tiraba hacia arriba. Y el horario son las 6:30, así que vamos a dar una vueltita por aquí por el pueblo. Vamos a ir a ver la cascada del río Sorrosal después, y si nos da tiempo venimos, si no, pues igual el día de vuelta o hoy, no sé, ya iremos viendo sobre la marcha, porque esto no estaba dentro del plan, así que... Así como dato, es una torre del siglo XVI que se utilizaba como torre defensiva del puente medieval que ya no existe. Y después se estuvo utilizando como cárcel hasta el siglo XX. Y hay marcas de los presos. Hay que ser curioso.
suerte no llevamos ni 5 minutillos y ahora porque nos da el sol, pero ahí está la cascada. No me había percatado aquí al lado de la cascada que hay una vía ferrata. Están subiendo por aquí y van a ver si se sale aquí hasta aquí, esta pequeña cueva que hay. Ostras, para los más aventureros, desde luego. A mí me llama mucho la atención. Hay que informarse de estas cositas para venir más adelante, ¿eh? Me quedo con las ganas, tiene que ser alucinante subir ahí arriba.